Bueno, en el capítulo de hoy estaremos abordando otra técnica de recolección, la cual es revisión de prensa. Y para esta tenemos un invitado, su nombre es Sergio Camacho. Eso. Bueno, quisiera que nos contaras un poco más de la técnica que utilizaste. Okay. Y ya. Bueno, para hablar de la técnica de recolección, pues primero que todo, muy buenos días a los que nos están viendo. Yo abarqué en la materia de análisis cualitativo la técnica de recolección que se llama revisión de prensa. Yo para esto tuve que analizar con mi compañera de trabajo una tesis de doctorado que está en el repositorio de la Universidad Nacional, que abarca las temáticas relacionadas con los procesos de paz en los años 90. ¿Qué es lo que ella buscaba? Pues básicamente identificar en su tesis. Pues lo que ella buscaba era pues básicamente cómo se construían las narrativas de los procesos de paz en las editoriales de prensa en Colombia. Obviamente ella tuvo que hacer un análisis primero de las editoriales, cómo se construyeron históricamente en Colombia, y después de eso dio como un análisis de abanico teórico de las ideologías que abarcan estos periódicos. Entonces ella quiso pues básicamente un contraste entre la izquierda, centro y derecha. Para esto pues básicamente abarcaba primero por el periódico El Siglo, que es un periódico de data conservadora, en el cual básicamente explicaba su historia y por qué era relevante la investigación. Luego lo hacía con el del Espectador y por último lo hizo con el de La Voz, que es un periódico comunista. Ya con eso claro, pues básicamente empezaba a dar como como una introducción a la metodología que iba a utilizar en esta tesis, en el cual pues básicamente era identificar cuáles eran los patrones de palabras, de citas, de frases que se utilizaban con mayor frecuencia según el periódico que ella analizaba. Entonces para eso ella hizo una división gráfica en una tabla bastante, no sé cómo decirlo, como que lo expresaba muy bien, que lo organizaba muy bien en la investigación, en donde mostraba, digamos, la fecha, el título sí, como de... ¿El periódico? De como la noticia. El artículo. Sí, el artículo, bueno, no el artículo, sino la nota de prensa, colocaba el código para que ella lo pudiera referenciar, porque pues estamos hablando de que hizo más de 700 análisis de códigos, porque eran tres periódicos en un periodo de tiempo desde los años 80 hasta los años 2000, entonces pueden imaginarse la cantidad de información que ella tenía, entonces tenía que tener códigos para poder identificarlo. Y por último, y lo más importante, era la transcripción, y al final era como el código que expresaba lo que quería decir toda esa transcripción, ¿no? Entonces como que estaba en contra del proceso de paz, o veía el proceso de paz como algo fraudulento, ¿sí me entiendes? Sí. Como que así lo abarcaba y pues lo dejaba de manera bastante resumida. Ya luego de eso empezaba a analizar qué palabras mediante el programa Atlas-T se repetían con mayor frecuencia. Y ya hizo una nube de palabras y pues ahí identificó que las 3 palabras que más se repetían eran la de justicia, perdón y libertad. Estas 3 palabras eran como las que más... El centro. Ajá, el centro de todo. Y ya con eso, claro, ella empezó a hacer un análisis extremadamente largo, pero muy largo, eran 3 capítulos de como 30 hojas, en donde analizaba ese concepto según diferentes teorías de las ciencias sociales. Y no solamente de las ciencias sociales, sino también análisis teológico, sociológico, también un poco filosófico, bueno, una cantidad de cosas que se nota la profesionalidad de la, ahorita ya me imagino que doctora en lo que estudiaron, no sé qué estudiar. Y ya después de ese análisis que hizo por cada uno de los términos, dentro de ese capítulo lo que ella hacía pues básicamente era dar la introducción teórica y después ella planteaba una hipótesis y no planteaba una hipótesis, sino que respondía a la hipótesis que hizo en un principio y lo reforzaba con la transcripción y subrayaba lo que reforzaba lo que ella estaba respondiendo de la hipótesis. Bueno, como acabamos de escuchar a nuestro compañero Sergio, la revisión de prensa es bastante amplia y nos permite pues también en ese sentido ampliar nuestros conocimientos. Entonces quisiera preguntarte qué características o qué cosas resaltas de este tipo de técnica. Sí, pues yo principalmente resalto el hecho de que tengas otras visiones. Siento que cuando realizas alguna entrevista, un grupo focal, a pesar de que el grupo focal no estás directamente participando o siendo un actor activo dentro de él,
siento que quizás también tienes quizás un poco de injerencia en el tipo de preguntas, cómo se pregunta. Se sabe que se tienen que hacer preguntas neutras, pero no siempre se logran que esas preguntas sean tan neutras. Entonces, teniendo el punto de vista de otras personas, de otros actores que sencillamente deben estar preparados también en ese ámbito, te sirve. Y como nos mostraba Sergio en el ejemplo, o sea, una revisión de prensa increíble la que se realizó en ese artículo, y una revisión de prensa que también le permitió a la autora reforzar sus argumentos. Siento que eso también es algo muy importante. El reforzar los argumentos sencillamente es algo fundamental a la hora de pues, realizar análisis cualitativos. Listo, totalmente de acuerdo. Y ya por último quisiera preguntarte, ¿tú cómo crees que esta técnica se diferencia de las otras? Yo siento que esta es la técnica más especial. Siento que es esa técnica que te ayuda mucho y que quizás es una que uno hace involuntariamente, pero que en verdad está en su día a día. Cuando revisamos periódicos y no sé, tenemos, digamos, el tiempo. Nos encontramos una noticia del tiempo, la leemos, pero esa misma noticia nos sale en El Espectador con otro tono. Entonces ya vemos cómo los balances pues, especialmente de este tipo de noticias, de este tipo de periódicos, de medios, pues también tienen su tendencia, y esto te sirve a ti para tanto ampliar tu conocimiento como para quizás reforzar argumentos que puedes tener ante una cosa o no. Claro. Bueno, esto ha sido el capítulo de hoy. Para los que nos están viendo y nos están escuchando, recuerden que seguiremos teniendo diferentes temas, los cuales ayudarán a complementar este portafolio de análisis cualitativo. Hola. Bueno, en el capítulo de hoy estaremos abordando otra técnica de recolección, la cual es revisión de prensa. Y para esta tenemos un invitado, su nombre es Sergio Camacho. Eso. Bueno, quisiera que nos contaras un poco más de la técnica que utilizaste. Okay. Y ya. Bueno, para hablar de la técnica de recolección, pues primero que todo, muy buenos días a los que nos están viendo. Yo abarqué en la materia de análisis cualitativo la técnica de recolección que se llama revisión de prensa. Yo para esto tuve que analizar con mi compañera de trabajo una tesis de doctorado que está en el repositorio de la Universidad Nacional, que abarca las temáticas relacionadas con los procesos de paz en los años 90. ¿Qué es lo que ella buscaba? Pues básicamente identificar en su tesis. Pues lo que ella buscaba era pues básicamente cómo se construían las narrativas de los procesos de paz en las editoriales de prensa en Colombia. Obviamente ella tuvo que hacer un análisis primero de las editoriales, cómo se construyeron históricamente en Colombia, y después de eso dio como un análisis de abanico teórico de las ideologías que abarcan estos periódicos. Entonces ella quiso pues básicamente un contraste entre la izquierda, centro y derecha. Para esto pues básicamente abarcaba primero por el periódico El Siglo, que es un periódico de data conservadora, en el cual básicamente explicaba su historia y por qué era relevante la investigación. Luego lo hacía con el del Espectador, y por último lo hizo con el de La Voz, que es un periódico comunista. Ya con eso claro, pues básicamente empezaba a dar como como una introducción a la metodología que iba a utilizar en esta tesis, en el cual pues básicamente era identificar cuáles eran los patrones de palabras, de citas, de frases que se utilizaban con mayor frecuencia según el periódico que ella analizaba. Entonces para eso ella hizo una división gráfica en una tabla bastante, no sé cómo decirlo, como que lo expresaba muy bien, que lo organizaba muy bien en la investigación, en donde mostraba, digamos, la fecha, el título como de... ¿El periódico? Como de la noticia. El artículo. Sí, el artículo, bueno, no el artículo, sino la nota de prensa. Colocaba el código para que ella lo pudiera referenciar, porque pues estamos hablando de que hizo más de 700 análisis de códigos, porque eran tres periódicos en un periodo de tiempo desde los años 80 hasta los años 2000. Entonces pueden imaginarse la cantidad de información que ella tenía. Entonces tenía que tener códigos para poder identificarlo. Y por último, y lo más importante, era la transcripción, y al final era como el código que expresaba lo que quería decir toda esa transcripción, ¿no? Entonces como que estaba en contra del proceso de paz, o veía el proceso de paz como algo fraudulento. ¿Sí me entiendes? Sí. Como que así lo abarcaba y pues lo dejaba de manera bastante resumida. Ya luego de eso empezaba a analizar qué palabras
mediante el programa Atlas T se repetían con mayor frecuencia. Y ya hizo una nube de palabras y pues ahí identificó que las 3 palabras que más se repetían eran la de justicia, perdón y libertad. Estas 3 palabras eran como las que más el centro. Ajá, el centro de todo. Y ya con eso claro, ella empezó a hacer un análisis extremadamente largo, pero muy largo, eran 3 capítulos de como 30 hojas, en donde analizaba ese concepto según diferentes teorías de las ciencias sociales. Y no solamente de las ciencias sociales, sino también análisis teológico, sociológico, también un poco filosófico, bueno, una cantidad de cosas que se nota la profesionalidad de la, ahorita ya me imagino que doctora en lo que estudiaron, no sé qué estudiaron. Y ya después de ese análisis que hizo por cada uno de los términos, dentro de ese capítulo lo que ella hacía pues básicamente era dar la introducción teórica y después ella planteaba una hipótesis y no planteaba una hipótesis, sino que respondía a la hipótesis que hizo en un principio y lo reforzaba con la transcripción y subrayaba lo que reforzaba lo que ella estaba respondiendo de la hipótesis. ¿Sí me hago entender? Pues, o sea, más que nada lo que hacía era que de lo que encontró en esa revisión de periódicos, revisión que hizo, lo demostraba. Lo demostró y lo utilizó como para darle más fuerza a sus argumentos. Exactamente, entonces cuando ella mencionaba algo, decía algo, sacaba la transcripción, lo subrayaba y pues colocaba obviamente abajo pues la citación como de dónde lo había sacado, de qué periódico, qué fecha, y pues con eso, con el contexto histórico, hacía un análisis completo de no solamente un análisis teórico, sino histórico, y además lo fundamentaba con lo que estaba utilizando de técnica, que era pues la revisión de prensa, ¿no? Entonces fue un análisis súper bacano, súper interesante, muy difícil de leer, porque lo que te digo es que era muy, muy filosófico, muy, muy enredado, pero pues de eso abarca la revisión cualitativa en cuanto a revisión de prensa cuando se hablan de estos términos, ¿no? Porque pues puede ser muy ambiguo lo que es la libertad para un grupo o un sector, lo que lo es para otro, ¿no? Entonces yo creo que eso fue algo bastante interesante que también pudo caer en sesgos en algún momento. Yo pues en su momento lo mencioné en la exposición, que pues ya ahorita no me acuerdo muy bien en qué parte, pero pues ya al final, en la conclusión, pues ella mencionaba una ambigüedad que había en cuanto a la justicia y el perdón. Creo que era que entre más justicia se relaciona menos perdón y entre más perdón menos justicia, y hacía como ese análisis de ambigüedad que habían en los periódicos. Y por último se hablaba de la libertad, que pues era más relacionada con 2 aspectos, que era la libertad de las personas cuando eran secuestradas, porque en el periódico El Siglo se hablaba mucho del caso de Álvaro Gómez. Sin embargo, cuando se hablaba de libertad en periódicos comunistas, se hablaba más de la libertad de los grupos guerrilleros. Y también ya en los años 90 ya se hablaba acerca de la libertad institucional con la llegada de la Constitución del 91. Y esa es básicamente la tesis de la doctora. ¿Tú personalmente cómo sientes que la revisión de prensa fortaleció ciertas cualidades o ciertas capacidades que tú venías viendo en la materia, y para qué te sirven ahora más adelante? Yo creo que esta técnica, la verdad, me siento bastante contento con su análisis, porque me sentí muy identificado, ¿sabes? Yo creo que cuando tú analizas todo lo que da la opinión un politólogo, un periodista, incluso un profesor como lo era esta señora, yo creo que te abre la mente en cuanto a no solamente puedes quedarte con tu pensamiento y tu ideología, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas opiniones que uno puede leer y dice como, uy, lo que dice esta persona a pesar de ser un comunista, un anarquista, muy pocas veces pasa, pero uno puede decir como, uy, lo que dice esta persona es interesante. Entonces yo creo que eso es bastante importante y que me lo llevo para el futuro de mi carrera, que es que básicamente hay distintas narrativas, ¿no? Entonces no me puedo sesgar a una, y con el análisis de la revisión de prensa yo creo que es una técnica muy importante para ver diferentes tipos de vista, de opiniones, porque pues cuando se abarca una noticia uno se sesga solamente a los periódicos o a las noticias que a uno le interesan, ¿no? Pero pues obviamente hay noticias que no se abarcan con tanta frecuencia que uno dice, hey, hay que tener un poco la visión. Entonces yo creo que me lo llevo y me alegró haber visto esa técnica, la verdad. Vale, Sergio. Listo, pues eso sería todo. Quisiera saber si de pronto quieres complementar algo, agregar algo más sobre la revisión de prensa y ya. Yo creo que solamente añadir que la revisión de prensa por sí sola es bastante buena. Sin embargo, que algo que nos ha mencionado mucho el profesor es que complementarlas con otros tipos de técnicas de análisis es bastante positivo. Entonces, si uno va a futuro a realizar investigaciones de este tipo, no solamente quedarse atrapado en esta técnica. Y ya.
Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.